Buenas noches, hermanos. Qué privilegio es poder estar nuevamente con ustedes en este segmento que se llama Reflexiones Cortas. Espero poder transmitirle lo que Dios habló hace bastante en mi vida y me hizo pensar y reflexionar en mi interior muchas cosas. Es un pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35, y vemos en el título que acá en la Biblia dice la madre y los hermanos de Jesús. Es un dato que nosotros ya deberíamos saber quiénes son los hermanos y la madre de Jesús, y pensamos que está acá en la Biblia para rellenar, pero la verdad que le podemos sacar una enseñanza divina. A mí me hizo muy bien y me hizo pensar muchas cosas y me hizo reflexionar en dónde estoy parado. Dice el versículo 31, dice: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Recordemos que antes el Señor Jesús venía de la elección de los 12 discípulos, después está en una sinagoga con los fariseos y los escribas, y él enseñaba sobre la blasfemia del Espíritu Santo. Dice que después vienen sus hermanos, dice que al principio que había mucha gente adentro, no cabía un alma más. Si ustedes se fijan que en el versículo 20 dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. O sea, imagínate, parecía un recital de los Rolling Stones. La verdad, mucha gente. Y dice que después vienen sus hermanos y la madre de Jesús, y quedándose afuera me iban a llamarle. El Señor Jesús estaba adentro enseñando su palabra y demostrando que Él era el verdadero Hijo de Dios, que Él era el Mesías. Y en nuestra vida vamos a encontrar esta gente que vienen y le dicen, por ejemplo en el versículo 32 que dice: y la gente que estaba sentada alrededor de Él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Recordemos que el Señor Jesús estaba enseñando la palabra de Dios, estaba enseñándonos a los que estaban, a la multitud, y enfrentándose a los escribas y los fariseos, y vemos gente que está desconectada de otro mundo y le trata de dar importancia a otra cosa, porque lo interrumpen al Señor Jesús y le dicen que está su madre y sus hermanos, que está bien, seguramente nosotros también le daríamos, pero que es más importante que escuchar al Mesías, al Salvador, y que Él le estaba enseñando, y que puede ser un bien para nuestra vida. Les desviamos el foco muchas veces. Y Él dice que Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Dice. Parece una pregunta muy obvia porque los que estaban ahí se habrán preguntado: ¿qué dice? ¿Qué está diciendo? Porque la verdad que es muy fácil saber quiénes son tus hermanos y quién es tu papá y tu mamá. Y dice que Él, y mirando a los que estaban sentados alrededor de Él, le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Saben quiénes son mis hermanos y mi madre? Ustedes, le dice. ¿Sabes por qué? Porque en el versículo 35 dice lo que hoy quiero llegar en esta reflexión. Dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. 3 puntitos chiquititos que empiezan con P. Primero, hacer la voluntad de Dios. Para empezar a hacer la voluntad de Dios hay un principio que tiene que haber en nuestra vida, que es el principio ese, es relacionarse con Jesús. Te digo una frase que la podemos leer a la inversa también, porque dice: para relacionarse con Jesús uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Y si lo leemos al revés, es prácticamente lo mismo, porque dice: para hacer la voluntad de Dios uno tiene que estar relacionado con Jesús. Entonces esto me habla de un principio. ¿Qué es ese principio? Es el relacionarse con Jesús. Si uno no lo estaba haciendo, si uno no conoce a Jesús, yo acá te muestro que Jesús vino a salvar a lo que se había perdido. ¿Quiénes son los que se había perdido? Somos nosotros. Nosotros que antes estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados. Somos pecadores. Tenemos que reconocer que somos pecadores y que Dios mandó a su único Hijo a morir por cada uno de nosotros para que seamos salvados. Y si vos ya conoces a Jesús y está en tu vida, te invito a que hoy empieces y tengas un principio en tu vida y puedas relacionarte con Jesús. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Parece un trabalengua, pero si
uno quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que estar relacionado con Jesús. Esto me habla de un principio, me habla de saber en dónde estoy parado. Entonces cada uno se tiene que hablar a su interior y ver si uno está haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. O primeramente preguntarse, ¿me relaciono con Jesús? ¿Tengo relación? Porque si no la tengo, evidentemente no estoy haciendo la voluntad de Dios. Dijimos que había un principio, pero ¿sabes qué? También tenemos un privilegio, porque como dice en Efesios, somos coherederos. Somos coherederos y somos hermanos de Jesús, somos hermanos del que vino a salvar el mundo de todos esos pecados y del que venció la muerte y que resucitó al 3 días. Qué privilegio es ser hermano de algún famoso o de alguien conocido, de alguien con mucho poder. Nosotros somos hermanos de Jesús, somos hermanos del Salvador. Por ende, somos hijos de Dios y tenemos que dar testimonio de eso, tenemos que predicar que Jesús vino a salvar el mundo y que es nuestro hermano y que tranquilamente el que no lo conoce puede ser hermano también de Jesús. Pero también, ¿sabes qué? Tenemos el privilegio de ser utilizados para su obra. ¿Por qué? Al ser hermano y al poder estar, como decíamos recién, estar relacionado con Jesús, hacemos la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Que podemos trabajar libremente en la iglesia, pero también en nuestra vida personal, porque no nos tendríamos que cansar de predicar el Evangelio, que es por algo de lo que estamos acá. Fuimos llamados para permanecer en luz y para que esa luz no brille solamente en nuestra vida, sino que podamos ser lámparas en el mundo. Por eso es el privilegio de ser hermanos de Jesús, de compartir su herencia, que sería nuestra vida eterna, pero también de ser utilizados para su obra. Y el tercer punto, ya me pasé algunos minutitos, es la providencia. Dijimos que primero hay que haber un principio, tiene que haber un principio para relacionarse con Jesús. Segundo, tenemos el privilegio de ser hermanos de Jesús y de estar relacionados con Él. Y tercero, la providencia. Yo en la providencia te voy a dejar un texto que queda en 1 Juan 2:17 y que cierra toda la idea que yo quiero dejarte en esta noche. Dice que el mundo pasa y su deseo. Esto me traslada a lo que decíamos antes, al principio. Como el primer punto era principio, entonces dice, el mundo pasa y su deseo. Si uno en el principio ya tiene las cosas claras, no lo va a desviar nada, ni tampoco lo va a desestabilizar. Pero dice pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hablamos de ese privilegio de ser utilizado para su obra. Y la providencia es el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. O sea que el mundo va a pasar, este virus va a pasar, tu enfermedad que hoy tenés va a pasar, tu trabajo va a pasar, la ropa va a quedar, tu auto va a quedar, la casa se queda acá, todo va a pasar el gobierno, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Como leíamos recién y como escuchamos, Dios mandó a su único hijo a morir por cada uno de nosotros. Por ende, si nosotros lo aceptamos, Él mora el Espíritu Santo dentro nuestro. ¿Saben? Esto me habla de que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros vamos a permanecer para siempre. ¿Qué es permanecer para siempre? Vamos a tener vida eterna. Y estar relacionado con Dios te da un principio. Un principio de poder relacionarse con Jesús, un privilegio de ser coherederos y de ser utilizados para su obra, y nos da una providencia que significa que nos va a cuidar, y no lo digo yo, no lo dice el pastor y no lo dice otra persona, sino que lo dice la Biblia, que es la palabra de Dios y tiene peso. Entonces si está en la Biblia y lo dice, quédate tranquilo que se va a cumplir. Entonces el mundo pasa y sus deseos. Mario el domingo hablaba de los dos caminos, el camino angostito, el que es chiquito, el que muy pocos lo transitamos,
y el camino ancho, que tiene que ser grande porque ahí va la mayoría, y la mayoría de ese camino se pierde porque van todos a un precipicio y no hay escapatoria de ahí. Pero vos podés agarrar el camino en un principio, tener un punto de partida y ir por el angostito, que ese angostito cuesta. Ese angostito es llevar tu cruz cada día, de poder superarte y de poder relacionarte con Jesús. Y muchas veces bajamos los brazos y bajamos nuestras defensas, pero como decíamos recién, si nosotros nos relacionamos con Jesús y tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios y de ser coherederos de Jesús, este camino angostito lo vamos a pasar y vamos a permanecer para siempre si hacemos la voluntad de Dios. Yo quiero dejarte este mensaje hoy. Hacer la voluntad de Dios muchas veces es complicado en los ojos terrenales, pero en los ojos espirituales es una relación que se tiene que alimentar día a día. Y como si yo te invito en esta noche a que si estás con el foco desviado, te invito a que vuelvas, a que tengas un principio, que ese principio sea relacionarte con Jesús. Es lo único que en esta vida nos va a poder salvar. Nuestra vida tiene un propósito y es que nosotros seamos salvos, pero también que otras personas sean salvas mediante nosotros. Por eso Dios nos utiliza y tenemos ese privilegio de poder hacerlo. Pero también tenemos una providencia, quede tranquilo de que si está pasando por algo malo, si está pasando por algo bueno, ¿por qué no? Quede tranquilo que el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, y esta es la enseñanza que hoy te quiero dejar, que a mí principalmente me hizo bien. Y como decíamos recién, hacer la voluntad de Dios a veces cuesta, pero hay que hacer el esfuerzo, relacionarse con Jesús y dejar toda nuestra confianza en Él. Te mando un abrazo y que espero que te sea de bendición como lo fue para mi vida.